No, no, sí fue improvisado. Porque lo tenía así, mira, estoy haciendo, o sea, como sigo limpiando, el resto de la oficina está hecho un desastre, pues. Pero mira cómo lo tenía. Y yo dije, ¿y si le bajo las plantas? Porque eso lo subí para barrer. Si le bajo las plantas y le pongo los lados. Y ajá, y esto, y así. Tú que sanas el dolor. Recording in progress. Creo que es el tiempo que de la vida del cristiano que invierte en limpiarse, en mantener sus vestiduras limpias, porque debería estar preparado esperando el día del encuentro con el Señor. Pero la preparación debe ser constante porque no sabemos el día que nos toca dejar esta tierra, creo yo. En sentido espiritual, pues hablando. Ok. O sea, entonces tú me estás hablando de un tiempo de preparación para verlo, para las bodas. Sí, yo pienso que, no sé cómo viene el estudio, pero pienso que el tiempo de preparación del cristiano comienza desde el día que se entrega hasta el día que se va, cualquiera sea la vía. No hay un día que digas, hoy no me preparo, Ok, sino todos los días son de preparación. Pasa que es un proceso ok. que comienza, pero nunca sabemos cuándo termina. Y en ese proceso hay altibajos. Creo que en ese proceso hay días que lejos de querernos limpiarnos nos ensuciamos, entonces intentamos limpiarnos el día siguiente y un día somos un poquito más victoriosos que otros en ese tiempo y otros días son un fraude porque todo sale mal, todo el día no salió bien y hicimos cosas que no debimos hacer. Ok, entiendo. Entonces, es un tiempo de preparación que sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo termina. O peor Y que aún, tiene altos y bajos puede que lo tengas y no sabes de que subidas. debiste haber empezado y no lo has hecho. O consideras que no es necesario hacerlo. Ok. Voy a probar algo con mi audio, quédate allí. Me dices cómo me escucho. ¿Cómo me escucho? Aquí. ¿Y cómo me escucho aquí? En el primero Aquí. te escuchas mejor, en el segundo hay eco. Ay, ya va, no te. Porque lo tengo en silencio. Repite, porfa. En el primero se escucha mejor porque en el segundo hay eco. Y ahorita, ¿cómo me escucho? Bien. Mejor, vamos a dejarlo así. Em, ok, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y para hablar de este tiempo de preparación, realmente el estudio va enfocado a cuando Dios nos prepara para darnos algo. Normalmente, por la corriente de este mundo, pues si Dios nos dice que vamos a hacer o ser algo, pensamos que es para allá. Pero todo en Dios tiene un tiempo de preparación. Imagínate. Por ejemplo, nosotros inconscientemente pensamos que los 3 años que estuvo Cristo predicando
fue el tiempo en que se preparó para la cruz, cuando no. Realmente los 30 años en la tierra fue un tiempo de preparación para la cruz. Igualmente con el apóstol Pablo, que Raquel va a hablar más adelante. Pensamos que el apóstol Pablo lo damos por sentado, por ejemplo, a mí me pasaba así, que él había sido convertido y enseguida lo había mandado a hacer misiones y predicar y sanar y esto, cuando no, pasaron fue alrededor de unos 10 años después de convertido, para que él pudiera empezar a predicar el evangelio. Entonces, creemos que las cosas son ya, cuando en todo para Dios hay un tiempo de preparación. Y algo bastante disruptivo que me gusta mucho y es que nosotros siempre acostumbramos a decir el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a ser? Bueno, cuando sea el tiempo de Dios. La prueba, ¿cuándo va a acabar? O cuándo va a llegar la promesa en el tiempo de Dios. Cuando si Dios te da una promesa, ese es el tiempo de Dios, desde el momento en que te da la promesa. Lo que pasa es que dentro del tiempo de Dios está el tiempo de preparación y el tiempo de recibimiento. Es decir, Sí. Yo quería decir algo con respecto al tiempo, porque quisiera decirlo ahorita, no sé si ojalá se me capte, permita a Dios que se me capte lo que quiero decir. Nosotros los seres humanos que estamos caminando en esta tierra, o sea, que físicamente pisamos la tierra, dormimos, amanecemos y comemos, nosotros nos regimos por un tiempo, que la forma como se mide depende de varias cosas, ¿no? La primera es la distancia de la Tierra al Sol, porque sabiendo eso, sabemos que el tiempo que tarda dar la Tierra alrededor del Sol son 365 días. El tamaño de la Tierra, propiamente, cada vez que da una vuelta sobre su propio eje son más o menos 24 horas. ¿Cómo medimos los meses? Por la cantidad de veces que vemos la luna llena. ¿Cómo medimos los días? Por la cantidad de semanas que continuemos en un mes, en los meses. ¿Cómo medimos la semana? Por la cantidad de días que tiene la semana. ¿Cómo medimos el día? Por la cantidad de horas que está metida dentro de esa rotación del propio eje de la Tierra. ¿Qué significa? Que nosotros estamos sujetos como seres humanos a las leyes naturales de la Tierra para medir el tiempo. El error está cuando nosotros pensamos que Dios se guía por el mismo tiempo. Si Dios se guiara por el tiempo que nosotros nos guiamos, quiere decir que Dios está sometido a las leyes del Sol, a la distancia de la Tierra, a la distancia de la Luna, a la velocidad que gira la Tierra. Entonces ya no sería Dios porque Él está sujeto a las leyes naturales. El tiempo de Dios está muy por encima y muy diferente a como nosotros medimos las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no recibimos las cosas, no, nos desesperamos porque lo estamos midiendo en mi medida de tiempo, que mi medida de tiempo está sometida a las leyes naturales. Y como se miden las cosas en las dimensiones que está Dios son muy diferentes y por eso no coinciden. Entonces, lo que ocurre es eso, que nos desesperamos cuando esperamos ver algo y contamos esa tardanza en días, en meses y en años. Y resulta que no tenemos ni idea cómo se mide el tiempo en el mundo espiritual. Solamente para que entendamos nos dice, vengo en breve o breve, en poco tiempo, ten paciencia, porque quizás si nos lo explican ni siquiera entenderíamos cómo se mide ese tiempo en esa dimensión. Eso es lo que quería decir. Pero totalmente. ¿y si Dios se midiera por el tiempo, por las horas, entonces quiere decir que dejaría de ser Dios, porque Él está sujeto a las leyes de la naturaleza de las cosas que Él ya hizo, que son el sol, la luna y las estrellas. Eso era lo que quería decir, gracias. Exactamente. No sé si se me entendió la idea. No sé. Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, a Dios Abraham se le apareció por primera vez a sus 75 años. Uno diría, pero entonces, ¿por qué no aprovechó cuando Abraham estaba joven? En su viralidad, en su fuerza, y pudo haber hecho más cosas con él. Pero no se trata de esos tiempos. Dios no se limita por si tienes muchas arrugas o no, si estás en tu capacidad física o no, por ejemplo. Como que, ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apurar esto porque se le acaba el tiempo a esa persona. No, él puede alargar los días si quiere. Y esto me recordaba, ay, perdí la idea, pero bueno, después la retomo. Entonces, él se le apareció a Abraham a sus 75 años.
me puse a leer cada vez que, o sea, cómo fue desde que Dios se le aparece por primera vez a Abraham, dándole la promesa de que de su simiente van a ser una nación y esto y lo otro, dándole la promesa hasta que por fin nace Isaac, ¿ok? Estamos hablando de unos cuantos años. ¿Cuántos años creen que pasaron desde que Abraham recibe Bueno, desde que por fin, desde que se le aparece por primera vez que se tiene el registro que Dios habla con Abraham en sueño, en visiones, que se le aparece, hasta que por fin logra aparecerse y se le cumple la promesa, que es, el nacimiento de Isaac? Transcurrieron 25 años. Y no solamente eso, sino que yo me puse a pensar, ¿no? Que creo que a todos los seres humanos nos pasa igual cuando tenemos encuentros personales con Dios. Nosotros creemos que vamos a tener un encuentro personal con Dios hoy, mañana, ahora más tarde se me aparece. No, no, no. Si nosotros vemos la vida de Abraham, él tuvo visiones cada 15 años, cada 20 años, cada 40 años. O sea, y si nosotros sacamos las veces que él habló con Dios cara a cara o en sueño o en visión, creo que fueron a lo largo de la vida que él tuvo como unas 4 o 5 veces nada más. Y quizá a nosotros en nuestra vida nos pase eso. Nos toque afrontar cosas sobrenaturales donde vemos la mano de Dios poderosa y gloriosa. Quizás unas 5, 4, 3 veces en la vida, y eso debe ser suficiente también. Sabemos que tenemos la compañía de Dios con nosotros, el Espíritu Santo, sabemos todo eso. Pero esa cosa o esa aparición o esa visión o esa intervención milagrosa, no es que va a estar aquí mañana y pasamos, no, no, porque el tema nuestro es trabajar por la fe. y se Porque aprovecha? yo lo que hay que pensar, ¿cómo a Abraham no se le olvidó que hace 14 años fue que le dijeron eso y él no volvió a soñar otra vez con Dios, ni Dios se le apareció en sueños, ni en visiones? Ni le Y pidió después otra vez confirmación, 20 años más. de confirmación, de No, confirmación, de confirmación, como para ver, no. Señor. Y después que le nació Isaac, hasta que llevó Isaac al matadero, a que lo iba a matar, al sacrificio, habían pasado casi 40 años entre que le apareció la última vez, pues la última vez que le apareció a él en persona fue cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra y le dijo que por el año que viene, él tenía 99 cuando eso, el año que viene tu esposa va a tener un muchacho en los brazos. Génesis Y ella se 19. rió. Esa fue la última vez que lo vio. Hasta que él de 40 años después no lo ve, sino que escucha una voz que le dice que se detenga. O sea, entre ese inmenso milagro y el segundo, transcurrieron casi 40 años. Es decir, que él hacía donde él llegaba, él hacía su altar y él le ofrecía holocausto y adoraba a Dios. Y no quiere decir que cada vez que él veía y hacía el holocausto y caía fuego del cielo y pasaban cosas extraordinarias. No, no, no. Él lo hacía porque lo hacía para agradar a Dios. Lo Y de llevaba con tanto en él. tanto recibió una visita mega milagrosa y sobrenatural. Pues a De eso me hecho, refiero. de hecho, desde que Dios le da la promesa a Abraham hasta que Isaac nace, en esos 25 años, Abraham nace cuando, Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Entonces, dentro de esos 25 años, 7 veces Abraham edificó un altar. Yo conté 7. esas 7 veces la vez que Dios se le aparece y él se circuncida. Porque cuando yo pienso en altar, cuando tú te vas a la definición altar, es ese sacrificio. Entonces, cuando él decide circuncidarse a él y toda su casa y así, e inclusive a Ismael, eh, yo lo cuento eso como un altar levantado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Génesis 12:7, primero se le aparece Dios, que es cuando le hace el llamado, luego él edifica. Luego, en Génesis 12:8, primero él edifica y luego invoca, no dice si Dios se le apareció o no, simplemente edificó e invocó a Dios. Luego él, o sea, pero estos son siempre los puntos a donde él iba, lugares donde él iba, al lugar Cada donde vez él que se levantaba movía de altar. lugar. Luego, Cada vez que se movía de lugar. cada vez que se movía al lugar, mira, hubo un momento donde él por la hambruna se va a Egipto. Cuando él regresa al lugar de donde salió. O sea, Abraham vivió un montón de cosas y al regresar también vuelve e invoca. Luego le aparece, se muda, edifica y así.
Luego, en estas 7 veces está contada cuando él le dio los diezmos a Melquisedec. Y la última vez fue cuando se le aparece nuestro Señor Jesucristo con los 2 ángeles, que dice al principio que se le aparecen 3 varones muy deprisa. Y él hizo un altar. ¿Cuál fue el altar? Comer juntos. Él mató un becerro y comieron juntos. Y es muy interesante cómo o sea, por eso el tiempo de mesa es tan importante. La última vez que Dios se le aparece a Abraham antes de que naciera Isaac fue comiendo. Decidió que la última vez sería comiendo antes de recibir la promesa. Entonces, aquí viendo las veces que a Dios se le aparecía a Abraham, he visto que cuando Dios aparece debe haber un cambio o una reacción. Algo, o sea, Dios no habla por hablar. Por ahí vamos a, no, por echar, siéntate aquí que vamos a hablar, así. Siempre es para que uno haga algo o cambie algo. Siempre. ¿Sí? Entonces, si Él se aparece, se debe levantar un altar, se debe hacer un sacrificio. ¿Sí? Si Él aparece, debe haber circuncisión. Si Él aparece, entonces debe haber como un cambio de planes. Algo debe pasar. Él no habla por hablar. Entonces, Abraham viene siendo el hombre de los altares, le puse yo, porque a donde iba levantaba altar. También un hombre de oración, un hombre de temor y un hombre de fe. ¿Por qué de oración? Además que Dios una vez le dijo "Oh, profeta". Ahorita lo vamos a leer. Dios dijo de él que era profeta. Porque un hombre de temor, cuando Abraham da en sacrificio a su hijo Isaac, y Dios lo interrumpe, le dice, epa, ¿qué estás haciendo? No, le dice, ahora sé que temes a Dios. Y Sí. dice, sabemos que la comunión íntima, a eso lo hablamos en conversatorio, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Era un hombre de temor. Y vemos ese temor cuando Abraham tiene el diálogo cuando Dios le dice acerca de Sodoma y Gomorra. Cuando te pones a ver ese guión, ese diálogo, Abraham está, bueno, ¿y no será que si hay 100 justos de casualidad? Y Dios le dice, sí, si hay 100, yo retengo mi mano. Y otra vez, bueno, ¿y si hay 20? Quizás será. No sé, no se vaya a molestar, mi señor. Se hablaba con mucho respeto y mucho temor a Dios. Es más, dice que la primera vez que se le aparece Dios, le sobrevino a Abraham un temor muy grande, un temor nocturno muy grande. Entonces, Abraham, antes de recibir a Isaac como hijo, tuvo que pasar muchísimas cosas que ya las vamos a mencionar y vamos a leer algunos versículos. ¿Y por qué? Porque Dios no darle de una vez enseguida a Isaac. Yo considero, bueno, más que yo considero, esto fue producto de un devocional que hice. Medio trataban este tema y yo pues sentí pues que Dios me estaba hablando y decidí profundizar más y estudiar la vida de Abraham. Y el tema es que Dios estaba formando en Abraham un papá correcto para Isaac y para las naciones, porque así es como es el papá, esos mismos principios y valores le va a transmitir a su hijo. Entonces, yo no sé cómo era el padre de Abraham, lo que sé es que dejaba las cosas por la mitad, y ahorita vamos a ver cómo. Pero Dios necesitaba en esos 25 años formar el carácter de Abraham de manera tal que fuera un buen papá para Isaac. Y eso lo mismo pasa con nosotros. Antes de recibir lo que Dios nos ha dado, por ejemplo, si Dios te dice a ti, papá, que vas a ir a Naguanagua, a montar una iglesia en Naguanagua. Y pasa un año y tú dices, pero Señor, entonces, ¿qué es lo que dice uno? No, no es el tiempo de Dios. Cuando sea el tiempo de Dios va a pasar. No, desde que Dios te dio la palabra a ti, ese es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios para que te vayas preparando en obras de construcción, para que te vayas preparando cómo es el terreno allá, ¿sabes? Todo ese es el tiempo de Dios. Hasta que luego, cuando Él indique, va a ser el tiempo de la materialización de esa promesa. Entonces vamos a Génesis 11, del 31 al 32, para que veamos las únicas cosas que la Biblia da acerca del padre de Abraham, o sea, el abuelo de Isaac. ¿Puedes leerlo? Génesis 11, del 31 al 32. Ok, ya bueno. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera,
mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ok. Tarek es el papá de Abraham. ¿A dónde quería ir Tarek? ¿A dónde era su destino? ¿A dónde fue que Tarek se propuso ir, según la Biblia? Bueno, yo creo que le dijeron que saliera de Ur de los Caldeos a una tierra. No, estoy hablando de Bueno, Tarek, del papá de Abraham. bueno, es que a él fue que se le dijo en principio, no fue a Abraham. Fue él. Sí, ¿dónde dice? Ya tú vas a ver. Aquí está. Ujú. Esto es importante por algo que vamos a, a ver en cuanto también a la oración de Elías cuando se quería morir. Ajá. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujer, el nombre de la mujer era Azara, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, la hija de Harán, padre de Milca e Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ujú. Sí, porque a Abraham se le dice que se vaya, pero él se vaya ¿de dónde? Eh, para que él se vaya a Taré es que se le dice, porque Taré era el padre, el que tomaba las decisiones era el padre, era Taré, no la podía tomar Abraham. A Taré se le dice, saca a tu familia de Ur de los Caldeos ¿Dónde se le y dice? se quedan, claro, ¿Dónde? aquí está, aquí está. Y tomó Ujú. Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero Él no fue el dice que que salió de Canaán, de Ur de los Caldeos. él fue el que salió, pero Dios no se le apareció, no dice que Dios se le apareció a Tarek. Pero él se había propuesto, lo que sí sabemos es que tenía la voluntad de ir a Canaán. ¿Y qué pasó? Sí, sí, pero ahí yo lo que quería agregar es que, lo que yo te quería agregar es que en Taré, porque en Taré él tenía algo que era diferente a todos los demás. De hecho, él sale de Ur de los Caldeos, que era de la Mesopotamia o de la Babilonia antigua, porque ahí había mucha corrupción. Y es tanto así que cuando más adelante, 70 años después, mientras pasan los 25 y los casi 40 años de Isaac, que le manda a buscar novia, esposa, no va para Ur de los Caldeos, se va para Arán para su familia, porque su familia tenía costumbres que venían de su papá. Ok, claro. Pero, o sea, tú dices, ¿Entiendes? tú tienes la hipótesis de que Dios se le apareció a Tarek De que por alguna razón a Taré se movió de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. por alguna Y razón. a Abraham se le dice, sal de tu tierra, que ahora es Harán, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ok, ahí páralo. Entonces tenemos un papá que por alguna razón se había propuesto ir hasta Canaán, pero se quedó en Arán. Y en Harán murió, Y en Arán murió, se acomodó y ahí porque, murió. porque su hijo Parán, él murió, su hijo Harán, él murió en Ur de los Caldeos. El papá de Lot murió antes de salir de Ur de los Caldeos. Sí. Y la tierra donde se estableció Taré le puso el nombre de su hijo muerto, Oh, él le puso el nombre. Mm, porque él tenía un hijo que se llamaba Harán. ah, claro, porque en ese momento las tierras no estaban así pobladas. Entonces le Sí, puse el nombre. y mira, dice así, estas son las generaciones de Taré. Sí, Taré sí. engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Ujú. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, o sea que murió el hijo antes que el papá, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, cuando ellos salen de Ur de los Caldeos, ya vienen con un muchacho huérfano de padre, pero lo adoptan los tíos. Con su Y nieto, bueno, tomaron a Abraham,
y Nacor para sí mujeres. El nombre de Abraham era, el nombre de la mujer de Abraham era Sara, y el nombre de quién, de Nacor, y el nombre de la mujer de Nacor, porque acuérdate que Arán ya no, porque ya no existía, era Milca, que Milca era hija de Arán, padre de Milca e Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, o sea, su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán. Es, la misma, es el mismo nombre de su hijo muerto. Y se quedaron allí. de Valle. Y viviendo allí, fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Sí, el punto que quiero decir es el siguiente. Su papá, es decir, Taré, se había propuesto llegar hasta Canaán, no lo logró. Por algún motivo, él a mitad de camino decidió establecerse en un lugar que no fue el primero en el que se había propuesto llegar y se quedó allí, se estancó allí y murió. Y luego Dios se le aparece a Abraham y le dice, o sea, ve a Canaán, es decir, retoma donde tu papá se quedó, retoma eso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Por ejemplo, creo que era Elías cuando él se quería morir, decía, no soy yo mejor que mis padres. O era Lot. ¿Qué digo? Elías, Jacob, Elías, Job, Elías. no, Elías. Elías lo decía. Elías. ¿Por qué? Porque nosotros está, creo que está en nuestra genética, en nuestra cuestión de ser humano. El sí, honrar a los padres, amarlos, pero el querer llegar aún más lejos, querer ser mejor. Y en los padres está el, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. ¿Sí? Entonces aquí vemos esto. Abraham también llegó a tener, digamos, un papá que inició algo, de pronto se queda a medio camino y él tiene que terminarlo, ¿sí? Y él con la ayuda de Dios tiene que terminarlo. Entonces no nos dice mucho la Biblia acerca del carácter de Taré, del papá de Abraham, pero aquí podemos ver que quizás no es que se trataba, no sé qué situación pasó, pero quizás no es que se trataba de un hombre de voluntad, porque si tú sales a una empresa, o sea, te estás emprendiendo algo, con tus mujeres, niños, tal, tus hijos, toda la familia grande, ¿por qué te quedas a mitad de camino? ¿Sí? Entonces, aquí de repente vemos a Abraham como Dios lo manda al... yo también quiero que seas mejor que tus padres. Yo también quiero que vaya, ¿sabes? Yo también quiero que logres eso. Sí, y tengo un propósito contigo. Entonces, también Abraham pasó por algo y es el adoptar a un sobrino como hijo, o como hijo o como hermano, porque realmente Abraham se refería a Lot como hermano mío. Quizás tenían, quizás era de esos sobrinos que son un poquito contemporáneos con los tíos, ¿sabes? Pero había adoptado de cierta manera a su sobrino, más que como se hace con un hermano, ¿sí? Y también vivió en estos 25 años. Y yo lo que quiero que veamos es cómo Dios va haciéndolo pasar a Abraham por circunstancias para ir formando su carácter, ¿sí? Luego, con este mismo chico que adoptó como suyo, tuvo un problema empresarial. Fue su competencia. Y la pregunta es, si a mí me han tendido la mano en algo y de repente mis empleados, que vendrían siendo los pastores de Lot, están discutiendo con la persona con la que al principio me tendió la mano, con el dueño de la pasta, ¿quién debía mudar? Se debía mudar era Lot, no Abraham. Lot no debía esperar que Abraham le dijera nada para solucionar nada, debía mudarse él y ya, y listo. No, mira, ya es hora de que me vaya, tal. Pero entonces Lot también vivió eso, también vivió el tenderle la mano a alguien, arropar con la promesa de Dios a alguien que no te termina, o sea, termina siendo mal agradecido en cierta forma, ¿no? Y ahí vemos también ese carácter de Job, de Abraham, cómo es formado. Todo eso para formar un buen papá para Isaac. ¿Sí? Un papá como lo dice el de... Primero, un papá que se preocupa por con quién se une su hijo, como estabas hablando de cuando le cuadró a Rebeca, y un papá como el de la parábola del hijo pródigo. Un papá que se preocupa por su hijo. O sea, esa preocupación que tuvo Abraham por Lot, que intercedió por él duro con Dios y tal, y así, pues es la misma que Jesús usa en la parábola del hijo pródigo.
este papá que le duele a su hijo y lo recibe con los brazos abiertos y no como siervo. Porque yo creo que nosotros podemos conocer padres que en la parábola del hijo pródigo no hubiesen recibido a su hijo como hijo, sino bien hecho que te estrellaste, toma y tienes, te volviste mi jornalero y tal. Pero Dios estaba formando en Abraham ese carácter del papá que recibe al hijo pródigo como hijo, no como esclavo. Entonces, bueno, ¿cómo voy hasta ahora? Cuando quieran intervenir, ajá. ¿Bien? Está bien, mamita. Ajá. En Génesis 12, del 1 al 3, si me lo puedes leer. Y aquí Dios lo llama a un propósito grupal. Siempre hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Job, de manera individual. Y nunca tratamos el tema de que Dios nos forma el carácter y nos procesa, pero es para bendecir a otros, porque se trata de un propósito grupal, no porque eres el hijo Sí, favorito. pero, sí, pero entonces yo lo voy a leer porque esto siempre tiene como que mucha, mm, siempre hay algo que está como fuerte, ¿no? Como difícil. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, le había dicho, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a todos los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las Ahí. naciones de la tierra. Ajá. Entonces aquí pareciera que según como está escrito, es que cuando él estaba en Abraham, inclusive antes que se muriese el papá, Dios le había dicho que tenía que salir de esa tierra. Y parece que sale después que el papá se muere. Es lo que uno puede entender cuando va leyendo ahí, pues. Pudiera ser, habría que leer otras traducciones, otras versiones. Ujú. Pudiera ser, no lo sé, no lo sé. Porque ya venía como un relato cronológico. Pasó esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Y luego esto. Y aunque Dios lo llamó a un propósito grupal, y esperaríamos que de una vez toma el reino, toma el dinero, toma las posesiones, y te voy a ungir con fertilidad este vientre tuyo y el de Sara. No. Lo segundo que pasa luego de que Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones, es que Abraham se tiene que mudar por el hambre, que es cuando se muda a Egipto, que es en Génesis 12:10. Lo voy a leer para agilizar. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque grande era el hambre en la tierra. O sea, Abraham también se mudó por crisis económica, que es como lo llamamos hoy en día, crisis económica, hambre. Abraham también se Ujú. mudó por eso. Un hombre en el que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero lo mismo es Dios formando el carácter de Abraham para que sea un buen padre para Isaac, un buen padre de naciones. Y además Isaac luego a los años tuvo un poco de hijos con como 12 hijos, con la segunda esposa con la que se casó. En Génesis 12, 11 y 16, Abraham también negó su matrimonio para salvar su vida, mientras veía cómo se llevaban a su mujer y la cortejaban. ¿Lo puedes leer? Del 11 al 16, esos 5 versículos. Y aconteció que cuando Sara estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo oveja, vaca, asno, siervo, criada, asna y camello. Hasta ahí. O sea, negó a su mujer para salvar su vida y también se hizo rico a costa de ella. Pero también era necesario que Abraham pasara por eso para experimentar cómo es que Dios protege lo que es tuyo, tanto tus bienes, tus posesiones como tu unión. ¿Ok?
Porque en el 17 dice, pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía, es decir, los echaron. Tenía hambre, mintió, con todo que mintió, experimentó esa misericordia de Dios, esa bondad. Estoy mintiendo, pero Dios, como es fiel a su palabra, Él va a socorrerme. Experimentó eso y experimentó también ser echado, ser corrido. Lo corrieron. También también experimentó volver de donde emigró por la crisis económica. Por ejemplo, las personas que ahorita están regresando, que se fueron, venezolanos que se fueron y están regresando, de repente aquellos que ya han regresado porque les fue mal emigrando, yo no sé, se encontraron con malas cosas, qué sé yo, no sé, o no era lo que ellos pensaban, o de verdad la pasaron muy mal, alguna enfermedad que los obligó a regresar acá, porque ya era demasiado caro y nadie las podía atender. Entonces, Abraham experimentó el tener que regresar de donde salió por el hambre, tener que regresar. Que fue que lo corrieron, no es que regresó, que ay, no es que tenía planeado regresar, sino que fue que lo corrieron. Él experimentó eso, pero experimentó haber regresado con bastantes riquezas, porque esas fueron las que les dejó el faraón a él por Sara. También Abraham tuvo problemas empresariales, como hablamos con Lot. Tuvo problemas empresariales a causa de un familiar al que le había brindado la mano antes. También tuvo que mudar su empresa a un lugar menos favorable para evitar un conflicto mayor con este familiar. Abraham también tuvo que experimentar en carne propia que es ponerse por debajo y poner por encima a otra persona. Esa humildad, ¿sí? Y ese amor por el prójimo. Y era necesario que él experimentara todo eso para ir formando y desarrollando su carácter. No tengo idea de cómo habrá sido el papá de Abraham, pero estoy segura que Dios necesitaba colocar principios buenos en Abraham. Principios que quizás no le enseñó su papá, porque tú mismo dijiste que venían de una tierra muy idólatra. Entonces, por ejemplo, ustedes que tienen hijos, o sea, quizás puedan experimentar como primero antes de tenernos a nosotras o Raquel tener a Jessie, tuvieron que haber pasado por circunstancias, ¿verdad? Y era Dios formando su carácter, porque por ejemplo, ni tú ni mi papá ni mi mamá tuvieron padres, la figura paterna, ¿sí? Entonces quizás tuvieron que pasar por bastantes cosas y era Dios formando el carácter, porque no se trata de que ustedes sean los hijos favoritos de Dios, se trata de un propósito grupal. Ok. Tuvo, también tuvo que mudarse, recibió palabra de Dios, sufrió la preocupación de un hermano o la preocupación que se sufre por un hermano o por un hijo o un sobrino cautivo como prisionero. Abraham también sufrió eso. Y aquí recordaba cuando mi mamá estaba con lo de Luis angustiada. Abraham también, y era necesario que él pasara por eso antes de tener esa, ¿sí? Y esto, o sea, no se trata únicamente de tema hijo, sino de recibir las promesas que Dios nos da. Abraham también, no, ya vamos para allá, esto está muy cómico. También rechazó las riquezas de un rey perverso para que, cito Abraham, dice, para que no digas que tú me enriqueciste. Abraham también experimentó lo que es permanecer íntegro, aunque tienes aquí una recompensa jugosa y bien merecida. Era sustanciosa y era bien merecida, se lo merecía recibir eso que le estaba dando el rey de Sodoma. Y él experimentó el decir, no, no, para que no digas que tú me enriqueciste, es decir, no, para que sea Dios glorificado, para que no te glorifiques tú. Ese no pareció orgullo, ¿verdad?
Parece un orgullo, tipo, no, porque yo voy a recibir de ti y tal, no, ¿qué tal? Para que digas que tú me enriqueciste, pero realmente ese no es un no, porque en todos mis pasos debe ser Dios glorificado. Y yo no puedo dejar que tú te lleves la gloria. Entonces, eso es increíble también. Em, También recibió promesa de Dios en Génesis 15 otra vez, conversó con Dios. También Abraham le contó su preocupación a Dios, el hombre de la fe, o sea, el padre de la fe. También se abrió con Dios y le confió su preocupación. Le dijo, mira, esto es lo que me afana, esto es lo que me angustia. Dice, no estéis afanados, no recuerdo la cita, no estés afanado por nada, en cambio, sean conocidas todas sus peticiones en oración y acción de gracias. Y antes de que Abraham leyera esto, nunca lo leyó, pero ya lo sabía, porque tenía a Dios en su corazón. Y con todo el temor de Dios y en acción de gracias, le expresó su preocupación a Dios. Y lo vemos, vamos a leerlo en Génesis 15, del 2 al 3. ¿Puedes leerlo, papá? Ok, dice así. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, que es el Damaseno Eliezer? No, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ok, una pregunta, una pregunta. ¿Por qué dice la Biblia que Abraham fue justificado? ¿A causa de qué? Por su fe. ¿Y por qué un hombre de fe viene y le dice, bueno, señor, pero mira esto y lo otro? ¿Y por qué aún con todo eso es considerado como el hombre de la fe? Yo creo que sí, sí tenía fe. Lo que pasa es que le estaba diciendo, pero es que no me has dado hijo. No tengo hijo, como tú me dices, le está recordando que no tiene hijo, pero no le está diciendo que no le había dado, que no le podía dar hijo. Exacto. Claro, nos estaba poniendo en cuestionamiento la capacidad de Dios. No estaba poniendo en duda que le podía dar un hijo, sino que, "Oye, pero es que todavía no me lo has dado". Le estaba haciendo conocer su preocupación. A Dios le Ujú. gusta eso. A Dios le gusta cuando decimos, no cuando estamos como faltos de fe. Dice que sin fe nadie puede agradar al Señor. Pero Él también entiende que somos humanos, nos hizo así. eh, y echar nuestras cargas sobre Él. Señor, entiendo que me estás prometiendo esto, pero yo no entiendo cómo. Mira cómo estoy, mira todo viejo y Sara, mira cómo está, vieja y arrugada también y estéril, no entiendo. Entonces, eso está bien. Lo que no está bien es cambiar de actitud, retroceder o pausar ese proceso en Dios por la preocupación. Pero está bien echar su preocupación sobre Dios. Ajá. Abraham, el hombre de la fe, también le pide un vellón a Dios. También. Vamos a leerlo. En Génesis 15, 18. Puedes leer ese versículo. Y todo esto es En Dios aquel día, Dios acompañándolo en su caminar de 25 años para formar su carácter, para prepararlo, para recibir la promesa. Ajá. en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los eseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ese es 15 y 18. ¿Sí? Pues déjame ver dónde, por qué lo metí. Mm, ¿Cuál buscas? Cuando Abraham le pide el vellón, Mm. aquí está. Y él respondió 15:8, dice decir, no 18, 15:8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años
y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y buscó cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Pero más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Bueno, y Dios le empieza a dar la promesa. Es decir, Abraham experimentó pedirle un vellón a Dios y experimentó la espera del vellón. O sea, dice, ahí lo leímos, que tenía que ahuyentar a las aves de rapiña. Sí, lo que pasa es que él hizo eso porque se entiende que eran las costumbres de aquella época, de que partían los animales por la mitad y después cada uno de los que están haciendo el contrato, el juramento, pasaba por el medio. Entonces pasó Abraham y pasó una antorcha encendida por el medio de los animales muertos. Ese era Dios, así como cuando uno firma en notaría. Lo voy a hacer. Eso fue un pacto, porque eso también sale en Jeremías, ese tipo de pacto. Wow, qué Sí. increíble. Y él Entonces, experimentó. ahí, Ujú. ahí el Señor, esa fue como la primera notaría que hubo, pues como algo así donde Dios participa, el primer registro. Yo lo voy a hacer, doy mi palabra y así como cuando vos, ¿cómo se Zapato, llama? zapato. Cuando dio lo del zapato también, porque había que tener una muestra de que algo se había hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso pasa así, pasaba eso. Bueno, y a veces uno se limita de pedirle a Dios que le hable, que le confirme o un millón o algo. Cuando Abraham también experimentó eso y era necesario que pasara por eso. Imagínate a Abraham espantando las aves de rapiña pensando, y bueno, ¿y cuándo será? ¿Y hasta cuándo yo voy a estar en esta? ¿Y si en la noche vienen las fieras del campo? Entonces, Abraham no solamente experimentó haberle pedido un vellón a Dios, experimentó la espera de la respuesta del vellón. ¿Sí? Y uno ya cree que si Dios no responde el vellón de una, si Dios no ve, ya Dios no está allí. No, esa era mi imaginación, Dios no está en el asunto. Cuando no, porque es que aún la espera de la respuesta es parte de procesar el carácter, es parte de crear esa paciencia para luego recibir. Habríamos hablado de un conversatorio, o no sé si todavía no lo hemos hecho, se me olvidó, lo de la confianza. Ah, no, eso fue una conversación con mi mamá acerca de confiar, que dice la Biblia que Dios no confía en su creación, en nosotros. Esa confianza plena, Él nos ama, pero no confía en nosotros. Y como no confía, necesita prepararnos primero para darnos lo que Él quiere que recibamos. Entonces, ajá. Mm, 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 Abraham, todo el capítulo 15 No es conoce que, y dime, cuéntamelo. no creo que sea no es que no confía, es que sabe cuáles son nuestras capacidades y sabe si estamos a la altura para poder desempeñar la tarea a la que estamos destinados a hacer, porque cuando uno no confía es cuando uno no está seguro o cuando está seguro que no lo puedes hacer. Pero es por esa misma falta de conocimiento de lo que la persona es o no es capaz de hacer, o si realmente, sabes, como que, ay, te lo prometo, pero no confío en ti, ¿sabes? O Creo sea, que es más que él sabe las capacidades de uno, entonces y las, sabe y las cuándo ponerlo en incapacidades, las manos. por eso es que no confía. Dice la Biblia que Jesús fue a Jerusalén y que los hombres los estaban elogiando, pero dice la Biblia que Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que tenían en su corazón y no hacía falta que nadie se los declarase. Es decir, iba a morir por ellos, murió por ellos, los amaba, pero no confiaba en ellos. Entonces, cuando Dios se toma la tarea de darte a ti una promesa, tipo, te encargo esto, es porque de verdad sabe en manos de quién lo está poniendo. Él sabe que sí lo vas a hacer, él sabe que sí tienes la capacidad. Pero antes de eso, necesitas prepararte. Y él sabe que estás capacitado para emprender eso que te va a dar. Eso es lo que pienso. Sí, yo creo que cada quien
a Dios le da un trabajo para ejecutar. En la mayoría de las veces, las personas siempre, cuando son humildes y son de Dios de verdad, siempre se sienten que son las menos indicadas. Finalmente, ellas logran hacer todo, pero Dios sabe que en algún momento o algún lugar del camino, ellos van a flaquear. Y cuando flaquean, Dios está ahí para ayudarlos, porque no son perfectos. Porque siempre todos los hombres de Dios en algún momento de la vida flaquearon. Y eran los indicados, eran los idóneos, lo iban a hacer. El trabajo que les fue asignado, lo iban a hacer. De hecho, lo hicieron. Y Dios sabía bueno, Él sabe lo que cada uno de nosotros da y qué temple tenemos cada uno. Y con Abraham Él sabía el temple. Y Él sabía que en el camino Él iba a tener algunas fallas, ¿verdad? Algunos errores, algunas cosas que Él iba como que por ser humano, lógicamente, iba a fallar. Pero Dios en todas esas lo iba a librar. Porque lo libró de la mano del egipcio. El egipcio, el faraón tuvo temor porque él sintió que había un Dios que estaba con Abraham y que su casa se enfermó por lo que él hizo, porque ellos cometían muchos pecados y muchas cosas malas. ¿Y cómo sabía él que de tantas cosas malas fuera a haber tomado una mujer que llegó por ahí, una extranjera? Creo que a mi entender le pasó como a Abimelech. A Abimelech le pasó igual que con Faraón. Y entendió que era por causa de que estaba tomando una mujer de un profeta, de un hombre, de un Dios que era superior a los dioses que él tenía, y lo despachó. Porque bajo otras circunstancias, tú me engañaste y yo te mato. Tú me dijiste que era tu mujer y yo te mato porque tú casi nos morimos todos por tu culpa. Eso fue un desliz. El mismo desliz le ocurrió con Abimelech y le pasó, la salida fue muy similar. Dios se le apareció en sueños a Abimelech y le hizo saber lo que había pasado. Sí, yo creo que tú lo vas a decir, ¿verdad? Y también le hizo caso a su esposa cuando le dijo, cónchale, tráete la muchacha de esta egipcia que nos trajimos de por allá, vamos a que ella pare mis piernas, y tu hijo, porque no vamos a hacer nada. Entonces, claro, como todo el mundo, pues, Moisés también tuvo un desliz cuando pelaba el pedal a veces, y también lo hizo Elías, todos, pues, porque todos fallamos. Y esos grandes hombres, no porque había un hombre que lo podía hacer mejor que ellos, porque creo que no había ningún otro podía hacerlo mejor que Moisés, ni ningún otro que podía hacerlo mejor que Elías. Pero aún así, con que eran los máximos y los óptimos, que nadie podía aguantar ese tren y ese trajín y ese temple y esa rosca, tenían falla. Es decir, que hubiesen agarrado a cualquier otro y le hubiese pasado como Saúl. No dura nada, porque Saúl de inmediato fue desechado. Para no entender que Dios cuando escoge a alguien es porque es el óptimo, pero no porque sea el óptimo no va a fallar. Entonces, la idea de que no confiemos en el hombre es porque tiene desconfianza, porque aquí no, es porque al mismo hombre se le dice que cuando llega a confiar en otro hombre es maldito. Deposite su confianza en Dios, no en ningún hombre. Porque el hombre, por más bueno, por más leal, por más fuerte que sea, siempre, por una u otra razón, como es un ser humano normal, sujeto a las leyes, a las condiciones, al miedo, al temor, a la pobreza o a lo que sea, a la duda, pelea. Eso es lo que quería decir, gracias. Totalmente, papá. Está muy bueno. Em, Abraham también tuvo relaciones con otra persona que no fue su esposa, que es lo que hablabas de Agar. Y también sintió, experimentó lo que es tener un hijo de alguien con quien no amaba, de alguien que no amaba. Experimentó también lo que era tomar la promesa de Dios por por sus propios medios, ¿no? Y finalmente, ya en Génesis 19, por ahí, Dios le da una charla de introducción, que es cuando le dice, en un año, y de que un año tu esposa va a quedar embarazada. Y Dios le da una charla de introducción, preparándolo. O sea, aunque ya han pasado estos 25 años de preparación, igualito Dios le dice, le da esta charla, y en esta charla le dices, anda delante de mí, sé perfecto. Te llamarás, o sea, le cambia el nombre a su esposa.
lo manda a circuncidarlo y deja algo muy expreso y es enséñale a los demás, comunícale, o sea, todos estos 25 años que has vivido conmigo, todas estas experiencias, todo esto como ha sido formado tu carácter, esto como has andado en mi temor, esto de la paciencia, esto del amor, enséñalo. Sé perfecto, anda delante de mí y enséñales. Eso me encantó. Incluso después de esto, Hola. en este año, hola, ¿qué pasó? Mm, que, bueno, me gustaría decir que me gustó mucho escuchar esto y darme cuenta que es mentira lo que yo creía, que entre más días se te aparecía Dios, más de Dios eras. Como que entre más veces, más milagros pasen, entre más, o sea, entre más te hable Dios y te hable como más físicamente, no solo lo escuché, sino también lo vi. No solo lo escuché y lo vi, sino también lo olí, ¿sabes? Como de que entre más físico, más frecuentemente, entonces, pues Dios tiene más conexión contigo y así. Y yo no sabía que con Abraham había sido así. Yo pensé que con Abraham hacían charlas de que, ay, hoy nos reunimos, este sábado nos reunimos, Dios, hoy, esta semana hablamos, ¿sabes? Como lo hacía Moisés, de que hablaba y charlaba con Dios, pues, pues bastante seguido. O sea, por lo que se da a entender, como que era más seguido que con Abraham. Entonces, que la relación entre Dios y hombre cambia de persona en persona y que no es que hay entre más relación, o sea, no de relación estrecha, sino más frecuentemente tengo que Dios tiene un contacto conmigo, significa que pues yo estoy más cercana a Dios y así, o Dios me quiere más, o yo estoy más arriba en la lista de los que se van al cielo, ¿sabes? Entiendo. A ver, Eso quería decir. entiendo y tienes razón en que la diferencia entre un hijo y otro es la relación. De hecho, yo le preguntaba a Dios, y se la escribí. Le dije, ¿cuál es la diferencia o sea, para el padre? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y el otro? ¿Cuál es la diferencia? Y su respuesta fue en la relación. Listo, ya. Cada relación es distinta. Ahí tienes razón, cada relación es distinta. Sin embargo, el propósito de Dios para nosotros es que tengamos una relación íntima con Él. Él ama eso, que tengamos una relación íntima con Él. Entonces te Sí, aseguro sí, que Abraham era un íntimo. O sea, que Abraham todos los días buscaba de Dios, todos los días oraba, todos todos los los días días oraba. tenía a Dios en su mente y en su corazón. Sin embargo, en esos 27 años, solo 7 veces, de 25 años, 7 veces la Biblia registra que Dios se le aparece de una manera contundente y habla con él. Pero te aseguro que día a día Abraham estaba en constante comunicación con Dios, porque él ama esto de la Eso, relación. eso es real, lo que tú dices es real. Todos los seres humanos, los que pisan esta tierra, todos los seres humanos, aunque nunca te lo cuenten, pero todos, alguna vez en la vida, ellos han tenido un encuentro con Dios, solamente que deciden no creer o deciden tomarlo a su manera. Porque ¿qué pasa? Dios visita a las personas y habla con ellos de una, puede hablar en sueño, puede hablar en enfermedad, eso lo dice la Biblia, de una o dos maneras Dios visita al hombre, en el lecho de su cama cuando duerme o en el medio de una enfermedad, de muchas formas. Y cuando la persona también es cristiano, también y que lo conoce y lo ama, también lo visita físicamente, quiero decirte así de manera contundente, cuando a lo largo de su vida, puede ser pocas veces, 3, 5, 10, 15 veces. Yo por lo menos escucho a los testimonios de la señora María y ella siempre cuenta que una vez escuchó la voz de Dios y después otra vez dice que tenía años, como 20 años que no escuchaba cuando una vez la llamó y le dijo, María, tal cosa. Y ella es una señora que es de Dios y no por eso significa que todos los días se sienta a tomarse un café y un chocolate. Este, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que ahí lo que creo es que Dios se le aparece a cada persona. En mi caso particular, yo creo que las veces que se me ha aparecido, yo he visto su mano poderosa así
casi que de vista, pues, es que siempre me ha salvado de la muerte violenta, muerte inminente. Él ha estado ahí para liberarme, para cuidarme. Eso lo puedo testificar yo con mi vida, aunque me estén asando en una parrilla, lo digo así, ¿ves? Pero que no, yo nunca he escuchado la voz ni nada de eso. Ahorita lo que puedo recordar es que hace unos días atrás, María y yo tuvimos una noche el mismo sueño los dos. Eso, las posibilidades que eso ocurran, es una en 33.000 trillones de veces es imposible, pues, que las dos personas tengan el mismo sueño la misma noche. Eso significa que Dios nos habló ese día. Así de sencillo. ¿Cuántas veces me ha pasado en la vida eso? Una sola vez en mi vida, tengo 51 años. Eso es Dios, ¿ves? Entonces, así que son como las cosas que se le aparecen a Dios y a la gente. Y según el corazón que tenga, él puede entender, así sea en un sueño, o que escuchó una voz, o que lo vio, como lo vio Abraham. ¿Ves? Porque a José le dijo, no te preocupes, le apareció en sueño, no te preocupes, ya está embarazada el Espíritu Santo. Otro hombre dice, no, yo lo que me tomé, ese vino que me tomé anoche estaba malo, y decidí no hacerlo. Pero como era un hombre sensible, él entendió que si era el sueño de Dios y creyó, y él sabía que ese sueño era de Dios. Como yo sé cuando Dios me da exactamente igual. Entonces, eso no significa que aunque tengamos el Espíritu Santo dentro que nos guía, entonces que todos los días vamos a tomar un croissant, un café, unas galletas, sí, pasa por aquí, yo te espero a las 4, ¿no? Y lo otro que yo quería decir es que yo siempre me he fijado ¿cómo se llama esto? En las señales y las profecías que el Señor le da ¿cómo se llama? A su pueblo, a su gente, y en la Biblia. Y nunca le dice, mira, el día 25 a las 3:30 con 25 segundos, no. Siempre te dice, en ese caso que me sorprendió mucho, le dijo, el año que viene por esta fecha que puede ser 3 días antes, 3 días después, un mes antes, un mes después, la mujer iba a estar abrazando un muchachito. Si lo está abrazando, ¿con cuánto día lo está abrazando? ¿Con 8 días, con un mes, con un año, con una hora? Entonces, ¿qué significa? Que siempre nos deja abierta la oportunidad para que creamos y no estemos pendientes ni el día ni la hora, sino que crea que Él va a cumplir sin saber la hora y el día. Él lo va a cumplir. Sin saber la hora y la fecha, Él lo va a cumplir. Siempre deja paso para que creamos con fe. Eso es lo que quería decir. Gracias. Ok, ya me estoy conectando a la laptop que se me va a apagar. Aguarda, aguarde, 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 aguarde. Listo. Ok, aquí estoy. Sí. Génesis 17. Dice, aquí es cuando Dios le da la charla antes de decirle bueno, que en un año va a tener a Isaac. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En otra parte dice, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Luego, en el 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y lo manda a circuncidarse. Es decir, sé perfecto, anda delante de mí y enséñales. Luego de esto, Abraham vuelve a pasar por la experiencia de interceder por un familiar, que es cuando intercede por Lot con respecto a Sodoma y Gomorra, porque Lot pasó por peligro de muerte 2 veces, ¿sí? Entonces vuelve a interceder por Lot, y todo esto es preparándolo, ¿ok? Para Isaac, porque se trata de un propósito grupal. El protagonista ni siquiera es Lot, ni Abraham, es que es Dios formando en el padre de la nación un carácter. ¿Ok? Otra vez le tomaron a la mujer por esposa. O sea, él vivió 2 veces el tema Lot y 2 veces el tema Sara. Otra vez le tomaron por mujer a la esposa, en Génesis 20, del 1 al 7, que es cuando mi papá habla de Abimelech. Buscar aquí Génesis 20. Y por él haber mentido y haber dicho que Sara era su hermana, Dios le manda una amenaza, pues iba a destruir completamente a ese pueblo y al rey.
Y Abimelech, que es el rey, se molesta con Abraham y le dice, o sea, ¿por qué no me dijiste esto? Y Abraham tuvo que interceder por esta nación. Y es cuando Dios le dice a Abraham profeta, pero esto está demasiado interesante. En Génesis 27, déjame buscarlo aquí, Génesis 20. Ahora, mejor vamos a leerlo completo, papá. Si quieres leer tú del 20, que digo, del 1 al 7, y yo del 8 en adelante. ¿Lo tienes? Perdón, estaba leyendo y estaba muteado, perdón. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Conste que él se movió para el desierto, lo que es ahorita el desierto de Judá, ¿sí? Cerca de la franja de Gaza. Ese es el desierto del Negev. Por ese desierto vagó el profeta, el profeta Elías. Y el Señor vagó por ese mismo desierto cuando fue tentado. Ajá. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Así que no te permití que la tocase. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y no la devolverás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ujú. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. O sea, como habla. Escúchame un momentico, no atienda, no se continúe, espera. Lo que yo te quería decir, Ujú. No te que escucho. ese ¿verdad? Venía siendo lo que hoy sigue siendo después de muchos siglos, la misma gente que habita en la franja de Gaza, lo que alguna vez tenían loco al pueblo de Israel como palestinos, y hoy día son como filisteos, hoy día son los palestinos. Y cuando tú terminas de leer la historia, tú ves como dice, se comprueba cuando la palabra de Dios dice que cuando tú le temes a Dios, dice que hasta los enemigos hace que tengan paz contigo, porque ellos en esa lectura que tú vas a hacer, ellos hicieron un pacto, porque es como sabía, no es ahí, es más adelante que vas a ver que hay un pacto, ¿verdad? Donde se hace un pacto con Abimelech para que nunca Abraham ni los descendientes de Abraham se metieran con los palestinos, con los filisteos, pues con los de Abimelech. Pero qué sé yo, 600 años después eran los filisteos los que tenían siempre guerra con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Abimelech conocía que a Abraham le servía un Dios que era más poderoso que los dioses que él tenía. Continúa la lectura, por favor. Excelente. Y desde donde, en el 7 que leíste, es En el donde 8 Dios se refiere a Abraham como profeta. Ujú. Dice, ahora pues, devuelve la mujer que le tocase. Devuelve la mujer que la tocase. Y, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y esto me recuerda a cuando en el Nuevo Testamento dice, perdonen los pecados a las personas para que les sean perdonados. Algo así dice. Y es el poder de cuando tú intercedes por tus enemigos, ¿no? Ay, Qué sí. lindo. Te Amén. amo, hijo. Te Amén. amo, amor.
Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Me encanta Abimelech todo confundido. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, era una verdad, una media verdad, ¿no? Correcto. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. O sea que les había caído como una especie de enfermedad, ¿no? Sí. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Abraham experimentó de nuevo eso de que lo que Dios une, el hombre no lo separa. Así como lo experimentó con Lot 2 veces, el que todo lo que está sujeto de ti o viene de ti, Dios lo va a bendecir, lo va a ayudar. Yo quería decir dos cosas ahí, ¿no? La primera que quería decir es que recuérdense que cuando Abraham se separa de Lot, Abraham tenía cosas, ¿verdad? Y él había despreciado lo mal habido, ¿verdad? Lo mal habido de cuando, no mal habido, porque como dices tú, él tenía derecho, pero quizá por cosas de Dios, él nunca recibió nada del rey de Sodoma. ¿Qué pasa? Su sobrino Lot, él se fue para las mejores tierras y a él se le multiplicó su ganado y hizo mucho. Pero ¿qué sucede? Que Lot se quedó en el desierto, porque aun cuando él se quedó en Betel, y Abraham, desde allí, sí, Abraham, cuando él se quedó en Betel, él podía ver el humo que salía de Sodoma y Gomorra. Y él lo que tenía era un árbol para descansar abajo. Y después de eso fue peor, porque se fue para un desierto, que era peor que donde él estaba antes. Desierto peor, porque donde él estaba más cerca de Jerusalén, estaba más cerca de Jericó, el lugar es cerca del río Jordán. Y para donde se fue ni siquiera río hay. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Dios está con la persona, parece mentira, Él lo prospera de las maneras menos pensadas, de las maneras menos creíbles, las maneras menos inimaginables posible. Hubo dos reyes que le tuvieron que regalar cosas, que eso lógicamente incrementó las riquezas que él tenía, pero las cosas vienen dadas por Dios. Que cuando uno busca a Dios y parece que uno está en el desierto y que nada sale, es Dios el que bendice y da las cosas que salen de la nada. Ese es el primer aprendizaje, ¿verdad? Y el otro que yo quería decir que para mí cuenta mucho, ¿verdad? Es que él en todo momento, él sabía que su vida corría peligro. Porque ¿qué pasa? A él no lo estaban esperando en el desierto, en ese lugar donde vivía Abimelech. Y él sabía que en cada vez que uno se mete a un lugar donde ya existe un gobierno y uno no es de allí, uno queda sujeto a las leyes de ese lugar. Y que cuando hay un rey, el rey decide, mira, si yo me quiero tu vaca porque tu vaca es más bonita que la mía, yo te la quito. O si yo quiero tu mujer, yo te la quito porque yo soy el rey. Quiere decir que esa ley era de tal manera, tan cierta entre los hombres, que Dios le dice a ese Abimelech,
Sí, yo sé que con sencillez de corazón y sí, ojo, sencillez de corazón para decir, esa mujer la quiero yo para mí, porque yo soy el rey, para que ustedes vean lo que significan las leyes y ser extranjero en un país, que uno se somete y aunque uno se somete, ¿verdad? Y uno tiene que cumplir las leyes, aún así Dios lo bendice a uno y lo ayuda, ¿verdad? Y quiero que sepan dos cosas, pues dos cositas de que Abraham, como dice Esther, él era un hombre de paz y un hombre pacífico. Él prefería perder. Él dejó que fuera Lot el que escogiera dónde vivir cuando él era superior a su sobrino. Él era superior a su sobrino porque él es su tío. Y que nos sacó a él y que nos llevó para todos lados. Él se puede llevar a otros muchachos para la calle. Fíjese que era más fácil dejarle a Lot, a Nacor, donde estaban allá en aquella tierra, que traerse una carga aparte, un muchacho que no es de él, para arriba y para abajo. Era más fácil lo dejárselo a Nacor en Harán y él se lo trajo. Y eso a él no le afectó. Más adelante van a ver cómo a él le roban unos pozos y él nunca le reclamó a Abimelech. No era un hombre que peleaba por lo material y aún así Dios lo bendecía. Cada vez que llegaba, él tenía la paciencia y llegaba el momento, Dios lo bendecía. Bueno, esas eran dos cositas que quería decir ahí. Gracias. Vamos a hablar de esos, o sea, yo no lo tengo preparado decirlo, lo de los pozos. Si quieres, puedes hacer un conversatorio sobre eso. Es interesante. Ujú. Sí, era paciente y no era pendenciero. No era avaro, no era avaro. Tampoco era avaro, era bastante pacífico. Y él llegó a un acuerdo con su esposo y le dijo, esta es la merced que tú vas a hacer conmigo, o sea, este es el favor, la misericordia que tú vas a hacer conmigo para que yo no me muera, que no me maten, o para que no me mueran. Tú por misericordia vas a decir que yo soy tu esposo. Porque merced es misericordia, es Hermano. favor. Y aquí el tema del poder de las palabras del hijo, de los hijos de Dios. En Gálatas habla mucho de la lengua, ¿no? Pero más que como unas normas de vida, de para ser buenas personas, realmente yo lo veo como esta es tu espada, apréndela a usar. Y en Gálatas, cuando habla de la lengua y lo peligrosa que es como, ¿qué tan negativa puede llegar a ser tu espada si la usas de una mala manera, de una mala forma? Entonces, o sea, porque servimos, eso siempre, yo siempre lo pienso y como que me ayuda a la hora de orar, porque a veces uno piensa, bueno, ¿de qué sirve lo que yo diga? ¿De qué sirve que yo hable o qué tanto puede hacer que yo ore, ¿no? Pero pensar que en Apocalipsis se habla de un Cristo que de su boca salió una espada con doble filo. O sea, que lo que él dice es, entonces así, si ese es el rey, más o menos así son los servidores. Y aquí vemos el poder también de la palabra cuando Dios le da las instrucciones a Abimelech que le dice, pídele el favor a Abraham de que interceda por ti. Es decir, pídele el favor a Abraham de que hable por ti, conmigo. Y Sí, en las porque palabras de Abraham, eso, disculpa que te interrumpa, y en las palabras de Abraham estaba el destino de una nación. Es decir, su oración cambió el destino de una nación. ujú. Dime. Sí, y más allá de eso, eso que le pasó con Abraham, si tú te pones a ver, fue lo mismo que le pasó a Daniel. Le hizo saber al hombre más importante de la tierra que Abraham era su siervo. Y Nabucodonosor sabía que el hombre más importante, que aunque era el hombre más importante de la tierra, Daniel era su siervo. Y si lo hizo saber a Darío, y si lo hizo saber a Ciro, y si lo hizo saber a Belsasar, y se lo hizo saber a Faraón con José. Cuando la gente le teme a Dios, aún hasta los más grandes saben que tú eres siervo de Dios. Siempre que tú demuestres ese tipo de conducta, ser paciente, no ser avaro, tener fe en Dios y ser justo tanto como te sea posible para agradar a tu Dios. Cuando esas cosas pasan, la gente sabe que tú tienes algo que no es normal y que no es natural y que lo que tú tienes no lo tiene cualquiera. Y es que eres protegido de Dios, no es que eres siervo,
porque eres siervo, sino que tú eres protegido de Dios y que contra ti nadie puede, aunque ellos tengan otros dioses, porque ellos pueden tener otros dioses, estoy seguro que los tenían. De hecho, Nacor los tenía, porque cuando Raquel se viene, cuando este, esta, ¿cómo se llama? Rebeca se los traje de allá, allá ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Y más adelante, cuando Rebeca tiene su hijo Jacob, que se casa, que está con Raquel, que se la trae de allá, Raquel se trae las estatuillas de los dioses que tenían aquellas personas. Pero todos saben que sobre sus dioses, sus santos, sus vírgenes, lo que sea espíritu, es el Dios del cielo. Y la gente debería reconocer con nuestra actitud que el que hizo los cielos y la tierra nos protege. Y si nos protege, nada nos hará daño. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Amén. Amén. Lo del temor a Dios. Qué bonito. Entonces, finalmente podemos ver en Abraham, al principio, un hombre de altares. Un hombre de 25 años de proceso para prepararlo para recibir esa promesa. Un hombre paciente, manso, no era bélico, demostraba el carácter de Dios. O sea, sin querer, él estaba revelando lo que era el cómo ser en el Nuevo Testamento. Un Y hombre de temor y un hombre de fe. además quería decir que esa enseñanza que él tuvo, ese aprendizaje que él tuvo, esa preparación, que es como un curso en el que Dios mete cada persona, un curso individual, un curso personalizado, ¿no? Un curso Intensivo. de vida personalizado. Él hizo lo que Dios espera de cada uno de nosotros y lo que hizo cada uno de los profetas fueron grandes en la Biblia, lo que hizo Jacob, lo que hizo José, es que ellos se encargaron de enseñarle a sus hijos la ley de Dios. Pero de entre todos los que de entre todos los que la escucharon, siempre fueron pocos los que la atendieron. De los 12 hijos que tuvo Jacob, solo uno le temía a Dios, que era José. Se acordaba de lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Isaac fue formado en la enseñanza de Dios que su papá le hizo. Porque Isaac es así exactamente igual. ¿Por qué lo sé? Porque la semana pasada lo dijimos. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le dijo, ¿cómo le voy a yo negar a las cosas que voy a hacer a Abraham si yo sé que él le va a enseñar a sus hijos y su descendencia la ley, el juicio y la justicia? ¿Lo ves? Entonces, Dios quiere que por lo menos, como mínimo, uno le enseñe a los hijos de uno el temor a Dios, el amar a Dios, el amor a la justicia, a la verdad, al juicio, a la misericordia y a creer en el único Dios verdadero. Si hiciéramos todos los seres del mundo eso, el mundo fuera otra cosa. Gracias. Amén, qué hermoso, papá. Qué hermoso, de verdad. Y bueno, yo invito a que lean el Génesis 15 cuando Dios le da la promesa, porque se resumen, anda delante de mí, sé perfecto y enséñales. Bueno, hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Hay algo más que quieran agregar? Raquel nos va a hablar un poco acerca del tiempo de preparación del apóstol Pablo. Raquel, adelante. Bueno, Raquel va a hablar desde mi teléfono, muchachos. Ok. Ay, que voy a... ¿Aló? Sí, Hola, mi amor. Ah, bendición. Bendiga, hija. ¿Qué pasó? Bueno, yo estoy bien, ¿cómo te tocando problemas? No ha pasado nada. sí, no, para que nos cuentes de Pablo, Raquel. Ay, tú, mira, yo hablé contigo, ¿verdad? Pero, ajá, lo poquito que pude ver, que yo te dije que mi participación iba a ser segundos respecto a esto. Entonces, él estuvo, se calcula que de 10 a 12 años en una cuestión de preparación antes de su primer viaje misionero. Lo que Entonces, pasa en es los que primeros 3 años, él estuvo en el él estaba desierto ahí, de Arabia. ¿Ah? porque no tuve chance de conocerlo, porque para que cuando estaba por ahí ya le había pasado, no tuve chance de ver cómo era la cuestión. Es No lo que ya le pude, dicho. correcto. Entonces, los primeros 3 años él estuvo en el desierto de Arabia, dice que recibiendo enseñanza.
sea, me imagino que aprendiendo de la doctrina de Cristo, lo que me imagino yo, digo yo acá. Luego de Arabia fue a Damasco por unos 4 años, donde ahora él impartía, donde ahora él enseñaba allí. Entonces ya van 7 años. Y después, después él tuvo, no viajes misioneros, pero sí como viajes pequeños con Bernabé. Y me imagino que era eso, como que enseñando el evangelio. Y bueno, Ok. eso fue lo que vi. Una pregunta, antes de enseñar en Arabia, ¿qué era lo que hacía? No escuché esa parte. No, Arabia, el primero de esos 10 años, los primeros 3 años fue en Arabia, Hacía... donde él recibía enseñanza. Ah, O sea, él no enseñaba, él recibía enseñanza. ok. Y Y luego, después fue a Damasco, y en Damasco era donde él impartía enseñanza. Y entonces después de allí, él como que hacía viajes de ida y venida, con Bernabé. Y me imagino que era enseñando. ok, muchas gracias, Raquel. Nos alegra De haber nada. escuchado. Nos Ay, alegra tú, gracias. haberte escuchado. Y mira, yo quería Gracias. decir algo con respecto a eso, ¿no? Yo creo que, como lo decíamos hace unos minutos atrás, el Señor, Él sabe qué persona va a soportar la carga cuando lo llama, ¿verdad? Y yo, aunque parezca extraño, yo creo que el Señor Jesús, nuestro Dios, el Padre Celestial, Él había escogido al Pablo, como lo dice en la Santa Palabra, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de tener el encuentro personal con Dios, él era de Dios. Y parte de su formación fue estar a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley en aquel momento para el pueblo hebreo. Y él era fariseo de fariseo y una persona sumamente letrada en la palabra de Dios, sumamente letrada. Y todo ese conocimiento que él traía, Dios lo utilizó para que él escribiera las cartas y explicara con aquella profundidad y aquella cantidad de citas y le mostraba misterios que para que él terminara de entender lo que él había aprendido en la ley y los profetas y los salmos. Entonces, eso también forma parte de esa preparación. Lo que ustedes tengan en lo secular, si cantan, si tienen habilidades manuales, son para el Señor, porque forman parte de lo que deberíamos poner a la disposición del Señor. Lo que ustedes aprendieron antes de tener un encuentro personal con Dios, eso también forma parte del proceso de preparación. Y eso también es para Dios. Eso también quería decirlo. Y un pequeño detalle, que la primera persona que le predicó a los gentiles no fue Pablo, fue Pedro. Porque Pablo tuvo un tiempo de preparación, de entender ahora cómo era ese Dios que él había entendido que era diferente, un Dios de juicio, un Dios de apedrear, un Dios de castigo, en una nueva dispensación del tiempo donde era un Dios de misericordia y un Dios de bondad que vino a salvar no solamente a un pueblo, al pueblo de Israel, sino a la humanidad completa. Eso no lo había entendido y hasta el día de hoy, los judíos no lo entienden, porque tú lo acabas de explicar. Abraham oró por Abimelech y Abimelech no era ni siquiera forma parte ni lejanamente del pueblo de Israel. Él intercedió por Sodoma y Gomorra, que también era una nación perversa. Y el pueblo de Israel, como pueblo de Israel, ellos nunca buscan prosélitos, ellos quieren ser ellos, el pueblo escogido y más nadie. Y ellos no oran por más nadie que no sean ellos. ¿Lo ves? Entonces ellos dicen que son hijos de Abraham, pero esa obra que es de Abraham no la hacen. Ellos ni quieren que la gente se convierta al judaísmo, no como nosotros que queremos que haya más cristianos. Ellos no quieren eso. Ellos son especiales, escogidos, separados y únicos, mimados y consentidos. Como ellos nadie. Y el que se quiera meter, bueno, métete, pero eres de segunda porque no naciste ni lleva la sangre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que la visión que tenía Abraham era diferente. Y eso viene de esa formación que le estoy diciendo, de que la gente es tomada desde muchos años antes, Abraham fue porque cada enseñado uno, por Dios, sí, totalmente.
Pero nosotros fuimos seleccionados desde el vientre de nuestra madre. Antes de que fuéramos concebidos, ya estábamos llamados. Entonces, todo lo que a nosotros nos pasa en la vida, lo que sufrimos, lo que lloremos, lo que aprendamos, lo que entendamos, lo que leímos, lo que hacemos con nuestras manos, con nuestra boca, todo forma parte de una preparación para el Señor. Totalmente. ¿Sabes qué estabas hablando? Y me recordó que en Nuevo Testamento, no sé, no recuerdo dónde, dice que antes éramos hijos de pecado y ahora somos los hijos de Dios y así. Y he visto que en el trato de Dios con las personas algunas veces permite que los padres mueran y ahí es que inicia o que se aparten y ahí es que inicia el trato de Dios con esa persona. Recordé que era ciego de nacimiento. Aunque ya había sido curado por Cristo, una vez que es que los papás se desentienden de él, no fue cuando lo interrogaron ni cuando lo desecharon de la sinagoga, sino cuando los papás se desentienden de él, es que Cristo aparece y se muestra a él como su Salvador y le pregunta si lo quiere aceptar. Y lo mismo, la historia de Abraham con Dios inicia una vez que es desprendido de su papá terrenal. Porque yo creo que es una manera, un método de Dios tener como que quito a las demás referencias para que me tengas a mí como único. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, quería agregar eso. Quería agregar eso. Vamos a orar. ¿Quién quiere agregar algo más? Más nada. Ok, excelente. Entonces, bueno, si es que estamos esperando una promesa de Dios y todavía no la hemos visto materializada, es importante que sepamos y que le preguntemos a Dios si es que estamos en un proceso de preparación o en un lío que nos metimos nosotros mismos, estilo Jonás en la ballena, él fue el que se metió ahí. O si fue estilo Elías en el desierto, que fue Dios que lo llevó al desierto para que fuera alimentado por la viuda. Entonces es preguntarle a Dios dónde estamos caminando. Y así cuando vengan las dificultades, por ejemplo, Abraham que emigró por la hambruna, después de recibir la promesa de que iba a ser padre de naciones, no sentirnos como frustrados, sino entender, no, es que esto se trata de un tiempo de preparación. Esto es un tiempo de preparación. Esto es un tiempo de preparación. Es preguntarle a Dios en qué tiempo estamos. Bueno, papá, Correcto, hija. ¿quieres orar tú para cerrar? Vamos a orar por el Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias otra vez y otra vez te damos gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras carencias y nuestras faltas.